Antes de comenzar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y de Spotify, campanita roja, notificaciones, no te pierdas ningún otro capítulo. Nos vemos. Este programa es realizado en Espacio Cubo, el punto de entrada para desarrollar tus grandes ideas. XTV, el mejor lugar para empezar a invertir. Y aquí comienza Finanzas al Desnudo. Con ustedes, la novena maravilla del mundo, Francisco Ackerman. Paren todo, que el invitado de hoy no necesita presentación, pero igual se la vamos a hacer porque está demasiado buena. Comediante por vocación, periodista de profesión y conductor de televisión. Partió en el Mega leyendo El Tiempo, imagínense, pero con tanto carisma que daba lo mismo si llovía o salía el sol. Después se fue al Canal 13 a seguir hablando del clima, porque cuando algo funciona se repite. Pasó por Alfombra Roja, Show de Goles y un montón de programas donde siempre se notaba su estilo único, cercano, prendido y con la talla lista siempre. Pero su joyita fue Mentiras Verdaderas, su hijo regalón, donde los viernes se transformaban en terreno liberado, humoristas diciendo chistes oscuros y ordinarios, creando el famoso Viernes sin Censura. También lo vimos en Abrazo de Gol, el extinto CDF, dejando huella con el chiste más viral de la televisión chilena. Que fue bueno ese chiste. Hasta hizo llorar. Que nadie se levanta a apagar la tele. Un maestro de las comunicaciones. Recibamos con un fuerte aplauso al único, inconfundible, Eduardo Fuentes. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Cómo andamos? Hola. Me encantan nuestras presentaciones. Nuestro amigo GPT, muy bueno. Oye, pero uno escucha esa persona, da la sensación a veces que es como que se fue, se murió. Entonces, como sí, él hizo esto, estuvo ahí, y la imagen en blanco y negro, en cámara lenta. Algo así. Pero está bien, todo Es va a morir. para recordar la historia de cómo uno parte y todo. Sí, bonito todo. Muchas gracias por estar invitado acá contigo. Muchas gracias por aceptar la invitación porque hay muchas cosas que hablar. ¿Ya? Y quiero partir siempre un poco por el principio, porque hoy día uno ve obviamente a alguien que ya como que alcanzó el éxito y uno piensa como que esto siempre fue, ¿ah? Pero ¿cómo partes? ¿Cómo comienza toda esta historia? ¿Estás en la universidad y tenías ganas de entrar al mundo de televisión o se fue No, dando? antes, mucho antes. Mira. Mucho, pero mucho antes. Cuando yo era niño, en mi casa la radio estaba siempre encendida. ¿Ya? Teníamos una radio antigua a tubo, o sea que había que encenderla y esperar que empezara a sonar. Que partía de a poco. Sí, pues se prendía la lucecita adentro y empezaba a sonar las radios AM en esa época. Y yo recuerdo que una de las primeras cosas que hacían mis papás en la mañana era encender la radio, que estaba con una repisita en el pasillo de la casa que daba hacia la cocina. Me acuerdo de eso porque yo quería ya tener la edad de subirme una silla para prenderla yo en la mañana. Entonces era como, tengo ese recuerdo. Y la radio sonaba. Y mi mamá era dueña de casa, mi papá trabajaba. Mi mamá era de mandar cartas a la radio para los concursos. Cáchate. Sí, y ganamos muchas veces, ganamos premios. Ganaba premio mi perra. Yo tenía una perra que se llama Erika. Entonces mi mamá, como éramos solo los tres, mi papá, mi mamá y yo, le empezó a mandar cartas a nombre de los perros, cartas a nombre de los vecinos, ganar a los vecinos. Cuando ganó mi perra, de verdad, fue como explicar que Erika Fuentes Silva era la perrita y con fotos y todo, pero como ya la conocían por la letra, bueno. Entonces, bien vinculado con la radio. Y me empezó a llevar a ver unas grabaciones de un radioteatro que se llamaba Radio Tanda, en la Sala del Ángel en Santiago. Y ahí yo tengo el primer recuerdo de haberme enamorado de esto, que es, guardando las proporciones, lo mismo que tenemos ahora. Como un estudio. Unas personas acá adelante hablando en unos micrófonos que eran grandes actores, La Isidera, Sergio Silva, no sé, eran próceres de ese momento, y atrás toda la técnica para que eso funcionara. ¿Cuántos años tenías ahí? Yo tenía 4 o 5 años. Pero muy Y chico. me enamoré de eso, pero de la técnica. Me gustó la magia que había detrás, lo que no se veía. Pues yo los actores lo escuchaba en mi casa, pero todo lo que había, las perillas, las teclas, los tipos con audífonos. Y yo dije, qué rico esto, me encantó. Y de ahí fui como enamorándome de la radio. Entonces, desde que tengo uso de razón, Qué heavy. yo quería trabajar en radio, ser locutor de radio, ser un técnico de radio. Entonces, como que de alguna manera estoy seteado desde chico, un poco con ese anhelo, con ese sueño. Y ya más cuando uno ya está más racional, no sé, pues, en la media, ¿eso fue creciendo? ¿No? ¿Tú siempre así como... Solo creció. Y creció de una manera extraña también, porque en kinder, 5 años, todas las fotos que yo tengo de kinder
soy el hueón amurrado, el que no está disfrazado de nada, que le da vergüenza, todo. En todas las fotos estoy vestido de civil, digamos, mientras todos están vestidos de payasito, de mariposita, de no sé qué, de pirata. Pero hueón de civil, ahí yo, y amurrado, con un capo. Y le parece que en el informe que le dan a la profesora de primero básico decía, este cabro es demasiado tímido, hay que hacer algo. Y la profesora hizo terapia de shock y me puso a conducir los actos, a leer poesía, a presentar, a hacer todo. Y ahí algo pasó, yo no tengo el recuerdo, pero esta es la historia que me fue relatando mi mamá en su momento. Viendo las libretas, ¿te acuerdas que se entregaban? A mí me entregaban. Te entregaban una libreta con las de notas y comentarios al final. Y ahí decía, se destaca por esto, no sé qué, demuestra condiciones de comunicación, como perseverar en aquello. Eso yo lo vi ya de grande, y esa es la historia de, me pasaron un micrófono en primero básico y no lo solté más. De hecho, me lo voy a llevar. ¿No? Y de ahí empecé. Y me transformé en el tímido al canapé, por el que salían todos los actos, el que hacía todo. Mira. Después fui presidente. Todo lo que significara poder estar en un lugar donde yo pudiera hablar ante un micrófono, yo lo utilizaba. La misa, yo iba a la misa de 12 en el colegio, estudiaba en el Parroquial San Miguel, Gran Avenida, que está al lado de una iglesia. Y yo iba a la misa de 12 por 3 motivos, para que no se enoje Dios. El primero, por supuesto, alabar a Dios. Obviamente lo damos todo por descontado, ¿no? Sí. El segundo, porque iban las niñas. Entonces ahí pinchábamos. Y el tercero, que en realidad yo creo que era el primero, era porque como leía bien, me pedían que leyera las peticiones. Claro, la carta del apóstol San Pablo. Ya. Porque además yo le ponía color, pues. Entonces hacía entonaciones. Y dijo Pablo, ¿cómo es posible que me hayas defraudado de esta manera? Y mira a la gente, me quiero ser un pendejo de 10 años, güey, leyendo eso. Entonces la gente como que, se emocionaban, y me encantaba hacerlo así. Le ponía caca, le ponía color, y me celebraban eso. Entonces, era como, chuta, voy a decir algo de lo cual me voy a arrepentir, pero era como el niño poeta, pero de esos años en mi colegio. Me voy a arrepentir ya de lo que acabo de hacer. Saludos grande al niño poeta. Que hablo así. Sí, hoy día habla. Y de ahí me agarré pavo. Agarraste pavo. No me gustó, me enamoré. ¿Y saliste la U y oficio. dijiste, ¿qué es lo que más me acerca a esto? Estudié, mira, cuando, ¿se acuerdan? Ustedes son muy jóvenes, que había una época que a uno lo mandaban al orientador en el colegio. ¿Te tocó pasar por eso? ¿Cuántos años tenías? Había 37. 37, yo tengo 50. En esa mi época, hermano tiene 57, ¿viste? ¿Quién? Mi hermano. Yo soy el concho de mi familia. Era conchito. Sí. En esa época te mandaban al orientador en tercero medio como para ir definiendo. En mi colegio, en tercero, tú separabas en científico humanista. Yo obviamente fui a dar a humanista. Y en tercero medio, orientador. Entonces estábamos ahí en filita esperando. Y cuando salíamos, ¿qué te dijo? No, contabilidad. No, medicina. No, y todo. Ay, como que salía, como que era raro. Y yo entro y el orientador me dice, ¿y usted qué vino? Digo, para que me oriente, pues. Me dice, pero si usted lo tiene claro. Porque ya te veía haciendo show. Claro, lo suyo es con el micrófono. ¿Para qué? Ya, vaya. Entonces yo salí como, ¿qué te dijeron? Algo con el micrófono. Y salí con la sensación de que rico, o sea, que se veía ya, se evidenciaba, pero por otro lado salí preocupado y dije, bueno, no tengo ninguna otra habilidad. Más que hablar, weón. Puta, que penca, fallé como hijo. Como alumno. Pero dije, bueno, ya este es el camino. Y cuando decidiste más o menos en qué estudiar y todo, ¿a tu papá le gustaban que fueras bien buen comunicador? Desde chico, le hacía... no, me alentaron. Te alentaron siempre. Ella era los hijos únicos, imagínate. Ya. Mi mamá andaba con el babero 24/7, donde íbamos, me pedían que recetara algo, que hiciera alguna gracia. Entonces, no sé, yo lo veo con mi hija. Era tu fan. Hace una gracia y yo, me vuelvo loco. Entonces, claro, mi mamá era mi fan, mi papá era menos expresivo, pero yo sé que le interesaba porque en algún minuto tuvimos esta conversación en cuarto medio. Mi mamá de hombre a hombre, así. No, claro, pero en familia. Así como, ya. ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pretendes? Ya. Mi mamá enfermó sobre el último año de mi colegio, en octubre, le diagnosticaron un cáncer y falleció en enero. Entonces, como que esa conversación la aceleramos porque no sabíamos qué iba a pasar con mi mamá. Y yo
dije, bueno, de las opciones, de las posibilidades, me parece que lo más entre profesional y que se vincula con lo que yo quiero, periodismo. Entonces era como ya periodismo. Y di la prueba y quedé en periodismo en Concepción y todo cuando. Pero falleció mi mamá, entonces no tenía plata para estudiar periodismo. Pero habíamos quedado con esa conversación. Me fue relativamente bien en la prueba, era periodismo, pero en Concepción una muerte por cáncer era un charchazo a la economía Temazo, brutal. totalmente. Quedamos literalmente así, con lo que teníamos, porque mi papá dejó de trabajar para atender a mi mamá. Bueno, recibimos colaboración del colegio, ¿sí? Una caja de mercadería, porque no daba. Entonces, pretenderse ir a estudiar fuera no era opción. No era opción. Me llegó una beca para estudiar, pero en Santiago, audiovisual, que era vinculado parecido. Y ahí estudié audiovisual. Mira, Y después así, estudié periodismo, de nuevo con otra beca, que son las oportunidades que te da la vida cuando uno y está beca con porque el olfato eres buen encendido. alumno, era... Es que le tenía que poner color, pues, si tampoco podía ser tan Barça que me estén ofreciendo esto y dármelas de... Ya, o sea, tú... Esta primera beca me la dio el colegio. Entonces, era como una beca que ellos no lo quisieron mostrármelo a mí como beca, sino que era como, ya, pero tú trabajas para nosotros el fin de semana. Y yo el fin de semana al colegio a pasar el limpio de los libros de clase, a ordenar no sé qué, aquí y allá. Pero Y bonito, yo estaba todos los súper fines de semana bonito, trabajando ahí. Y eso, y todas esas cosas, bueno, es la típica, las oportunidades se dan porque tú eres buen alumno, estás en no sé qué. Porque ¿no? mis papás además eran muy, muy presentes en el colegio. Ya. Como yo tenía esta cuestión de que era el canapé, entonces en los kermés, en todos los actos siempre era yo, Estaban y metidos. mis papás estaban siempre ahí, colaboraban mucho. Entonces fueron muy presentes. Mi mamá era particularmente presente, muy querida en la comunidad, y para todos fue un golpe, su muerte fue muy repentina. Entonces yo creo que se sumaron muchos factores y que terminaron conmigo becado para estudiar audiovisual. Y esa beca en audiovisual me permitió entrar a hacer la práctica al Mega, Mira, quedarme trabajando cáchate. y Ah, y así, y ahí el tiro partió, entonces, qué heavy. entre serendipias y algo que, no sé, alguna vez lo leí, no sé dónde, que es como que hay que estar como muy atento a las oportunidades de la Sí, vida. es así. La vida, porque a veces la gente dice, ay, no me han dado ni una, o a lo mejor llegó y no la viste, o a lo mejor la desaprovechaste, no entrenaste en la semana pensando que, ¿para qué si no voy a jugar de titular? Pero si se fractura un weón y te miran a la banca y te ven, tenés que estar preparado siempre. Sí, po. Yo hago una charla en empresas, cosas así. Me ha tocado hacer muchas charlas, pero hay una que a mí me gusta mucho, que hablo de cómo la vida te sentencia o te desafía. Cuando yo, que vivía en una población, decía que quería ser locutor de radio, en general, nadie me decía, sí, lo vas a hacer, porque era como, para los que nacimos y nos creemos acá, eso no está permitido. Lo tuyo será, no sé, pues, contador, si es que... Y aspira a eso. O un buen obrero, como fue tu papá, hacer carrera dentro de una fábrica. Esas eran como las opciones a mano. Entonces, ser locutor de radio era como decir hoy día que quiero jugar en Real Madrid. No sé, así como de Es distante. muy lejano, en el fondo. Y todos te miraban con una... Entonces mis papás me dijeron, mira, aquí hay dos opciones. Si de verdad crees eso, ¿qué se hace para llegar a ser locutor de radio? ¿Qué se estudia? ¿Qué se practica? ¿Qué puedes hacer hoy día? Y empezamos a preguntar. Y hay que leer. Entonces leía, empecé a leer en voz alta, leía frente al espejo, jugaba, que era animador de Festival de Viña con una cuchara de palo, jugaba, que era lector de noticias. Qué heavy. Era parte de mí, pero no lo hacía obligado, lo hacía porque No, me nacía. Entonces, ¿a qué voy? Que a ti te pueden decir, eso no es para ti, te sentencian. Pero si tú no lo ves como una sentencia, lo ves como un desafío, implica no solamente decir ya, como decir, lo decreto y viene. No, pues bueno, desafíate Sí, po. y haz todo lo que haya que hacer. Y que el camino va a ser más duro probablemente que alguien que le tocó con todo más fácil. Y nada garantiza que vaya a ocurrir. Además. Porque así como tú, hay otros tantos, como la gente que reza para que gane su equipo. Sí, pues los hinchas del otro equipo también están rezando para que gane su equipo. Entonces, ¿que Dios se tiene que dividir? No, pues ahí ya depende de lo que pasa en la cancha. Pero lo que pasa en la cancha lo decide uno. Uno no elige las cartas, pero uno elige cómo jugar las cartas. Y eso, que yo hoy día lo veo con claridad, en su momento no lo veía tan claro. Era más o menos intuitivo por lo que mis papás me iban inculcando. Pero yo creo que de verdad sí es como... No creo que hayan así como fórmulas de éxito. Porque No hay. no, pero sí hay cosas que han demostrado servir. Y una cosa que ha demostrado servir es que uno se tiene que movilizar hacia donde uno quiere ir. Sí. No te van a venir a buscar a la casa. Nadie te va a decir, oye, este tiene pinta de locutor de radio, ¿por qué no vienes? No.
Eso no ocurre ni en las películas. Entonces uno Ninguno. tiene que movilizarse, Totalmente. desafiarse y no sentirse sentenciado. Y, por ejemplo, pasó este remesón económico en tu familia, tú entraste a estudiar, empezaste a trabajar en Mega. ¿Cómo era la relación? Y no sé si tú con tu papá alguna vez lo hablaste, con tu mamá. Lucas y manejo de Lucas, ahorro, no ahorro, gastar. Sí. ¿Cómo era la situación? En mi casa había un dicho, éramos una población, insisto. Mi papá obrero de una fábrica, mi mamá dueña de casa, que en algún minuto también empezó a trabajar cuidando unos niños. Pero era, si te dicen que somos pobres, no, nosotros somos ricos. Lo único que tenemos de todo menos plata, pero somos ricos porque tenemos amor, tenemos cariño, tenemos un techo que nos cobija, nos tenemos a nosotros. Pero siempre la plata estaba ahí. Tu con lo papá eran justo. bien unidos, ¿no? Era como Sí. estoy cachando que había como una cosita Matrimonio, bonita. tenían sus No, desavenencias, o sea, sus todo, mochas y todo el sí. cuento y todo, pero eran un buen ejemplo de matrimonio. A mí pasó que la primera vez que me pagaron por animar algo fue a los 15 años. Cáchate, ¿dónde? En el colegio, justamente. Me dijeron, oye, el Centro Padre. Me llamó el presidente del Centro Padre, que era el papá de la Mónica, Núñez, que falleció hace poco. El tío me dice, mira, queremos que animes esto, todo el cuento, pero te queremos pagar. Y yo como, ¿sí? Sí, te queremos pagar. Mira, te vamos a dar 18.000 pesos por la animación. ¿Te parece? Weón, 18 lucas era maná del cielo. Le digo, no es necesario, pero si quieren, feliz. Y me dieron 18 lucas. 10 lucas que le di a mis papás, que no me las querían recibir, pero se las di igual. Le dije, pucha, acéptenmelo porque de verdad me va a hacer feliz. Y con las 8 lucas restantes, me acuerdo, fui al 18 de Gran Avenida, al Caracol Valle, que está ahí, donde llegaba el metro antes, y al frente había una tienda que era como de ropa americana, y me compré un jeans Levi's usado y unas zapatillas de Adora. Las tengo, pero yo me creía la raja con eso. Y de ahí empecé a animar y me pagaban en otros lugares, empecé a cobrar. Obvio que se desbloquea. Claro, y que dije, uno "Epa, piensa que no que existe". claro, este no lo tenía, como esta etapa del juego no la conocía. Yo lo hacía porque me gustaba. Empecé a animar en otros colegios, empecé a animar. Entonces, de los 15 años, le dejé de pedir plata a mi papá. No es que fuera independiente económicamente, pero yo No, no le sí. pedía porque ellos tampoco... yo sabía lo que les costaba darme plata para, no sé, salir cuando iba de vacaciones. Empecé a ahorrar. Entonces, siempre tuve por parte de ellos el aprendizaje de que hay que ahorrar. Si te llegan 10, bueno, guarda 3, 4, lo que más puedas. Puta, no te cierres a darte algún gusto, Obvio, pero sí. piensa que esto hoy día es así, pero mañana puede que no. Y como que tuve esa lección, porque como mis papás andaban justo con las lucas, yo veía cómo ellos ahorraban, sacaban de aquí y de allá, no sé cómo se la ingeniaban, para que tuviéramos un pasar más decoroso. Y así fue. Bueno, después vino esto del cáncer y Obvio, no, fue un golpe y es difícil recuperarse de ahí. Pero tenía esa lección por parte de ellos. Si no nos vas a pedir plata, la raja, pero no te vuelvas loco. Piénsalo bien. Porque paralelamente tuve ejemplos de amigos que un verano trabajaron. Todos trabajábamos los veranos en distintas cosas. Y un amigo se fue a trabajar de garzón. Y en verano garzón ganan buenas lucas. Sí, pues, súper buena. Se entusiasmó y no volvió al colegio. Ah, Y le cagó, bajó la po. locura. Claro, porque se dejó engatusar por las buenas lucas del verano y eso no es para toda la vida. Entonces, puta, dejó el colegio, después le costó más. Entonces, siempre claro, la educación tiene que ser clave y entender que las lucas no son para siempre. Y que Bueno. las lucas no son un fin en sí mismo. No, pues. Es una herramienta de cambio, pero no es el fin. Tú no trabajas para tener lucas. Trabajas para ser feliz, para desarrollarte. Las lucas están ahí, van y vienen, pero hay que cuidarlas. Muy buena, bien, súper. ¿En qué minuto? Es que divertido porque como que lo tuviste, no sé si clara, pero como que una carrera que iba con un sentido similar, no es como que lo descubriste Claro. de viejo, pero cuando empezaste no sé, por tu práctica después de estudiar periodismo, cuando estabas estudiando periodismo, tú estabas trabajando en paralelo en el Mega, ¿esa Sí. práctica se quedó ahí? Sí, yo me quedé, sí, pues hice la práctica. Mira, en la práctica me pasó una cuestión ahí cuando te empecé a sentir los charchazos económicos de la vida ¿Ya? de adulto. Porque yo trabajaba los fines de semana en el colegio, que era este modo de pagar la beca, pero tenía que trabajar también para costearme, porque falleció mi mamá, mi papá se fue a vivir a Curicó,
yo me quedé viviendo solo en Santiago, entonces tenía que gustarme. Arrendar la pieza, lo Claro, que sea. cuánto gastaba la pieza ahí en el Paradero 11 de Gran Avenida, y bueno, y comer y vestirse, y la fotocopia, todo eso. Obvio. Entonces empecé a trabajar, bueno, animaba lo que me cayera encima, lo empecé a animar, y de pronto un aviso que decía, se necesitan telefonistas. Ya, yo dije, hablo bien, telefonista, vamos. ¿Así Fui como y call había que center? hacer encuestas, sí, un call center que estaba en el centro, encuestas telefónicas, atención telefónica eficiente, tal. Entonces, como me cachó el jefe que yo hablaba bien, me sacó un día, me dijo, mira, nosotros hacemos curso acá, era un argentino, hacemos curso acá y necesitamos a alguien que simule llamadas a las secretarias que vienen para acá. Y había estaban todos los puestos con teléfono, entonces yo estaba en otra y llamaba como si fuera un cliente y tenía que presionarlas en su respuesta, en base a un guión que teníamos. Entonces yo era como el cliente fantasma. Cacha. Y le encantó como lo hice. Entonces me dijo, ya, te voy a sacar de la encuesta, te va a venir al área que es de cursos. ¿Ya? Y yo, en cada vez que hacían cursos, que se hacían 1 o 2 veces por semana, yo hacía eso y ganaba más lucas. Que era como capacitación al resto de los teléfonos. Exactamente, eran telefonistas de otras empresas que venían a capacitarse acá. Y un día agarré el libro del curso y me lo estudié entero. Y fui y le dije al jefe, don Alberto, sí, ¿me da 15, 20 minutos? ¿Qué pasa? Me dice, ¿qué pasa? Un hombre alto argentino. Así, ¿qué pasa, Eduardo? Aquí estoy viendo los papeles. 15, 20 minutos que pueden marcar una diferencia. ¿Qué pasó? Ya, dale. Y él como que le gustaba como que lo torearan un poco. Y le doy el curso. Y el viejo me miraba, anotaba. Me dice, ¿qué te enseñó? Le dije, no, estudié el libro y todo el cuento, como estás metido con esto. Y se lo vengo a hacer porque me gustaría que me considere como uno de los relatores. De pronto, si tienen tope, hasta los relatores que vienen eran súper buenos, pero si tiene tope o falta alguien, sepa que yo lo puedo hacer. Extraordinario, me dice, extraordinario. Demuestras capacidad, me tienes que tirar las flores, pero no hay mucho más, me dice, que no en términos de lucas. Le digo, no me importa, yo quiero experiencia, vamos. Y él me agarró tanta buena que empecé a crecer en esa empresa. Y empecé a hacer los cursos, y empecé a viajar por Chile haciendo clases. Qué heavy. Y fue súper bonito porque él fue como un papá profesional. Profesional. Entonces, cuando llega el momento de hacer la práctica, que también fue una cosa, yo estaba jugando fútbol, y viene un profesor y me dice, Eduardo, ¿mis prácticas? Le digo, pero si falta mucho. Me dice que tengo un dato de alguien en Mega, que necesita a alguien, me tenés que ir a una entrevista ahora. Ahora, si estoy jugando fútbol, ahora me dice. Vístete. Me salí del fútbol, fui a la oficina en el centro donde daba clase, agarré un terno que había ahí, que me lo había dado otro compañero, el Piero, me quedaba un poquito grande y todo, pero era el terno que yo tenía Lo que tenía ahí nomás. para hacer las clases. Me vestí con eso, porque uno siente que tiene que ir con terno en una entrevista Sí, de trabajo. bueno, la tiene que- primera- claro. Llego, me hace una entrevista un productor, me pregunta cosas que yo nunca había escuchado en mi vida audiovisual, ediciones Turbocubo en esa época, que era como magia. Y otras cosas más, yo sí, no me fuerte, pero sí. Me dice ya, mañana. Y yo luego, ¿mañana qué? Mañana a partir de tu práctica. Le digo, pero yo estoy yendo a clase todavía en la mañana. Me dice, anda a clase, terminas las clases, te vienes para acá. Te doy el vale de decoración y 5 lucas mensuales. Y te 5 quedas con lucas nosotros. mensuales. Sí, Esa era la práctica. esa era la práctica. Y dije, bueno, estoy entrando a un canal de televisión. La oportunidad, de nuevo. Oportunidad, sí. Puta, pero voy a tener que renunciar a la consultora. Po, bueno. Que ahí ganáis buenas lucas. Ganaba, mira, en ese momento llegué a ganar un palo, Cáchate. que era mucha plata. Con un palo yo vivía, arrendaba por 6 meses. O sea, Tan barato tenía- era el arriendo. sí, bueno, otra época era una Cien- pieza. Bueno, era una pieza. No, obvio, una pero igual, pieza y 150 Sierra lucas la Bella. pieza, más o menos. Sí. Entonces era como, O sea, podía ahorrar y todo. claro, tenía almacenado, guardado. Pero tenía que renunciar a esto. Entonces dijo, pero tengo guardado para pagarme los 3 meses de práctica, ya. Y después de los 3 meses de práctica, si no quedo, podría volver a la consultora, pero yo quiero quedar. Entonces ya, bueno, como que me armé un escenario. Y don Alberto Albarracín me dijo que estaba loco. Me dice, pero ¿cómo te vas a ir de acá? Si acá estás crecido. Igual te tenía estás bien como, medio aspectado". como hijo casi. Claro, entonces le dije, bueno, pero entienda que yo estudié esto y es mi sueño, mi anhelo y con el dolor de mi alma me tengo que ir y todo. Bueno, él me entendió, me dijo las puertas están abiertas y todo. Y me fui a hacer la práctica. Cobré el primer mes, las 5 lucas, que me lo dio al tiro. El primer día me dijo, ahí están tus 5 lucas y aquí están tus vales de colación. Me puse a ordenar una oficina, esperando que llegara Jaime Campuzano y Juan Carlos Senier, que daban el tiempo y algo más en la noche.
Y al segundo mes le digo, se acabó el primer mes. Me dice, ¿qué querés? Te voy a cagar con 5 lucas, weón. Dije, ya, tranquilo, después cuando quieras, no se las cobré más. Hice los otros 2 meses de práctica sin cobrar. Sin cobrar. Solo con los vale colación. Porque yo me quería quedar trabajando ahí. Entonces, mejor no pelear, sino que meterle. Tranquilo, no me voy a marcar la diferencia, no me voy a pelear por 5 lucas. Pero, ¿qué hago acá para hacerme necesario? Y tenían carpetas. Estamos hablando de una época pre-internet. No había internet masivamente. Existía ya, pero no estaba a disposición como está hoy día. Y tenían carpetas con información, porque el tiempo y algo más, el informe del tiempo, y luego era un comentario de alguna curiosidad, alguna música, algún hecho biográfico del día. Y todo eso lo iban a buscar a la Biblioteca Nacional, fotocopias, los guardaban. Los cassettes con las canciones que se utilizaban se guardaban. Y había un computador, lo encendí y tenía un programa para hacer base de datos. Que yo lo cachaba algo, pero dije, bueno, tengo tiempo libre. Empiezo a ver cómo se formaban los campos y hice una base de datos, todo lo que había. Entonces un día llamé a los 2 directores que tenía el tiempo, les dije, mira, como se va a acabar mi práctica, entonces, para que sepan, porque si me voy a ir, esto se hace así. Si quieren buscar, a ver, dime algún tema que hayan tocado, no sé, Clarita Solovera. Entonces ustedes aquí ponen Clarita Solovera y te va a dar acá una coordenada, D4. Buscan allá la carpeta D4 y al lado te da otro número, 28. Buscan el 28 y ahí está Clarita Solovera. Y yo, bueno, pues tú estudiaste informática, que era un hacker. Era se volvieron TI. loco, güey. Y era algo que era súper sencillo. Pero era hacer orden. Pero poner al algo- gerente. Muéstrale. Güey, sí, La gracia. Oh, bueno, el gerente dijo, oh, qué buena, chao. Y se fue. Y entonces cuando se acabó mi práctica me dijeron, no, puta, que necesitamos que te quedes, la weá, porque... Pero no hay mucha plata, hay 30 lucas. Bueno, ¿a quién te suben de 5 a 30 lucas? Proporcionalmente muchas lucas y me quedé a la raja. Y ahí me quedé trabajando en Por el 30 Mega, lucas. con 30 lucas. Esas sí te las pagaban. Esas me las pagaron, sí, porque era con boleta, ya era formal, ya tuve que O sea, pasaste de 1 millón a 30 lucas. Pero bueno, era Pero era la el canal. oportunidad era de entrar en un canal de televisión. Y yo decía, a raíz del canal voy a llegar a la radio. Si yo quería trabajar en radio. Ah, mira. Entonces en ese periodo yo conocí gente de radio. Yo iba a buscar música a la radio Colo Colo. Y un día un locutor de la radio me dice, me ven en un evento. Yo estaba animando un evento en otro lado. Y se me acerca y me dice, yo a ti te he visto en la radio. ¿Tú eres hombre de radio? Le dije, no soy hombre de radio, pero sí, en la radio Colo Colo soy productor del Mega. Y todo. Me dice, sí. Oye, es que están buscando un medio pollo en la Colo Colo, weón. Y pa. Y yo así como, medio pollo, ¿qué esa weá? ¿Qué significa ser medio pollo? Weón? Y yo así como familiarizado. Sí, ¿en serio? ¿Con quién hay que hablar? Anda a hablar con tal weón. Anda a esta hora porque voy a estar yo, así te presento yo. Y le pregunto a mi amigo, ¿qué es ser medio pollo? Po, weón? Me dice, bueno, para los mandados, para lo que sea. Y ya la raja. Voy. Es mucho más de lo que pensaba. Claro. Pero yo pensé que iba a trabajar así como productor. Ya. Y nada, pues habían echado a la locutora de la noche. Y me dicen, ya, pero esto es toda la noche locuteando. Y yo así que no se me note la risa, weón, que no se me note la risa, que estoy, No, estoy sí. a punto de tener un orgasmo, weón, que no se me note. Yo sí, yo me la arreglo. Y empecé a trabajar en la radio. De las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana. De 12 a vivo. 7 de la mañana. Sí, pues ya el otro día tenía que ir al canal. ¿Y cuándo dormí ahí? Bueno, esa era la pregunta que me hacía yo, ¿cuándo voy a dormir? Entonces hablé con la gente del Mega. Dije, weón, puta, agarré una pega en la radio. Entonces no voy a poder llegar a las 9, déjame llegar a las 12. Pues tú sabes que esta weá yo la voy a hacer. Ya, sí, que no te vean. Y ahí estaba. De la noche del domingo para el lunes hasta la noche del jueves para el viernes. De las 12 hasta las 7 de la mañana haciendo programa en vivo. Oh, qué Weón, me estaba matando. Pero es que echaba esa sensación de que, weón, estoy haciendo lo que si lo hubiera trazado, escrito hace 10 años, y me dice, mira esto, ¿dónde firmo? Firmo al tiro, capaz. Y era una gran oportunidad, po. Estuve 1 año ahí en la radio y renuncié. ¿Y dormí de 8 de la mañana? Dormí a las 8 hasta llegaba a la 1, me fui a vivir cerca del canal, a 3 cuadras, arrendaba una pieza ahora. Para poder caminar y llegar. Para caminar. Y puta, cuando no había nada, ya dejaba todo más o menos armado, cerraba la puerta y me dormía ahí en la oficina, una siestecita. Y puta, me la arreglaba. El fin de Claro, semana no. dormía harto. Pero era. No había polola. No había polola. No. Después tuve polola, pero en el canal, que era la única manera de tener polola, era tenerla ahí. Y era. Pero tiene costo, ¿eh? Sí, Dejé- po. a mi familia la dejé de ver. Me Mm. me alejé de mis amigos harto rato.
No de mala onda, sino que porque de No te- verdad no te da nomás, el pues, tiempo que está había ahí. era para dormir. Po. Me dolió una vez que me encontré con un amigo en el Persa del Biobío y me dice, weón, ¿qué fue de ti? ¿Estás en la tele, en la radio, te crees la raja? Y dije, weón, no es que me crea la raja, te juro que no es. existo nomás. Es que los horarios son tan extremos que tengo que dormir, po, tengo que descansar. Y ahí como que nos reconciliamos y puta, y nos empezamos a juntar, él iba a la pieza que yo tenía, compramos, siempre me acuerdo mucho de esto, que compramos en la esquina, había una tienda que vendía pollo con papas fritas. Ya. Yo no tenía platos, entonces los poníamos sobre una revista, era pollo a la revista. Y comía pollo con papas fritas a la revista viendo tele, no sé, VHS de la Guerra de las Galaxias. Y con mi papá, que era de Curicó, que se había ido a Curicó después que falleció mi mamá, Sí. también, pues, meses que lo veía, hablaba con él por teléfono, pero no podía. Puta, de pronto me arrancaba para allá, para acá. Es doloroso. Fue un año. Yo diría más de un año. Yo, Ya. esa época en el Mega, trabajé, yo creo que 3 años. Ya, 2 años, todos los días. Iba todos los días, los fines de semana. Después llegó Internet. Pusieron un computador con Internet que para el informe del tiempo era clave porque ya no había que ir a buscar una imagen satelital a la Dirección General, a la Dirección Meteorológica de Chile, que queda en el aeropuerto. Se le pagaba a alguien por ir a buscar una foto impresa de la imagen satelital, la que hoy día podemos ver en el celular. Sí. Había que ir a buscarla físicamente. Y había alguien que, como un motoboy, Motoboy que se iba en su pega era esa. claro. De pronto alguien dijo, no, esto lo podemos hacer por vía internet, y ya nos ahorramos eso, y pusieron un computador encerrado así con una llave, porque no se- era como magia lo que hacía, po, esta posibilidad de meterse a internet con Netscape, que era el navegador de esa época. Era lento, había que conectarse con modem, esperar que conectara, pero te permitía ver la imagen satelital. Y eso lo pusieron en mi oficina. Entonces yo iba todos los fines de semana a aprender a usar esta weá. Pero dije, tengo que aprender a usar esto. No, aquí los que vamos a dar el paso somos los que sabemos esto. Obvio. Y me metí a todo, puta, empecé a buscar. En esa época se ocupaba el Yahoo, el Metacrawler como buscador. Sí, pues Yahoo Si era es el que- típico. Claro, si es que habían páginas que te enseñaran Como a sacarle tutoriales. provecho. Claro, pues no había Google, no había tutoriales, no había YouTube, no había nada de eso. Y buscando por aquí, por acá, en inglés, puta, y aprendiendo. Para, nuevamente, las oportunidades. Bueno, nadie en el canal tenía ese computador. Y yo era el único pajarón que tenía acceso. Y me iba a quedar el fin de semana a 2 cuadras en mi casa. Bueno, me iba para allá, me ofrecía para hacer yo el fin de semana el tiempo. Lo dirigía, lo switchaba. Que no me pagaran extra, porque ellos sabían que yo estaba aprendiendo. Yo creo que, no quiero caer en la tesis trabaja por experiencia, no, no. Pero a veces uno hace cosas que no necesariamente te dan réditos hoy día, Sí. pero tú sabes que más adelante te van a dar algún No, tipo eso de... casi todo o sea, Todo pasa por eso. yo no conozco a alguien, bueno, probablemente alguien que tuvo una familia que realmente le dio todo en bandeja, pero la gran mayoría que no, Sí, po. y que llegan lejos, hicieron trabajo gratis. O sea, no conozco a alguien que no. Bueno, los muchachos, ¿no les contaron? No, perdón. No quería ser tan crudo. Bueno, y así Sí. uno va construyendo la historia. Pues, sí, Qué heavy. de a poquito. Mira, ¿conoces a XTB? Una empresa para poder empezar a invertir con poquito capital, donde manejas más de 6.000 distintos instrumentos entre ETF, acciones y además preocupados por la educación, uno de los mejores canales de YouTube para aprender sobre inversiones. Y auspiciadores de este podcast. XTB, un lugar presente en 12 países, alta tecnología, tremenda plataforma y oportunidad de invertir desde poco. Finanzas al Desnudo se graba acá en Espacio Cubo, el punto de encuentro para desarrollar tus grandes ideas. El lugar donde puedes hacer podcast, videos, todo lo que tú quieras, ubicado en la comuna de Las Condes, en Las Tranqueras. Muy lindo espacio que está esperando por ti. Y, bueno, y te iba a preguntar cuándo ganaste tu primer millón. Fue antes que esto. Aquí volviste de nuevo a cero. Sí, aquí Y- volvimos aquí haciendo de todo, haciendo malabares de nuevo. Y después, ¿cuándo empezaste a ganar lucas? ¿Te acuerdas como tu primer, de nuevo, el primer millón, pero ya Sí. en lo que realmente te apasionaba? Sí. Porque el otro fue que se te dio porque eras habilidoso, bueno y Exactamente, todo. En porque esto estaba ya tu sueño, ganando plata. Cuando empecé a trabajar ahí ya más formalmente en la radio y en la tele, tampoco el sueldo era muy bueno, había que sumar y hacer eventos y hacer varias cosas. Pero recuerdo que lo que marcó la diferencia nuevamente, otra como de estos cruces notables, porque yo estaba en la radio y Alex Hernández, el director de Mecano, del Festival de Viña, Ah, ya. un día estábamos en la sala de postproducción haciendo cosas, editando,
Y me dice, oye, hay un programa en la radio Colo Colo que es una weá muy loca, weón, de un weón que habla con un ratón. Y yo le digo, este weón. Me dice, ¿lo he escuchado? Y digo, weón, pues eso lo hago yo. Me dice, ¿cómo lo vas a hacer tú? Weón, el programa que se llama Trasnochando con los Duendes. El Trasnochando lo hago yo, con el ratoncito que le gusta el queso, la gente que lleva queso. Salió una weá, de pronto una fantasía en el programa que andaba un ratón, porque esto era en la plaza de armas, entonces decíamos que estaban rodeados de ratones, y un ratoncito lo había amaestrado, y yo grabé voces, y el ratoncito me respondía. Me imagino, 7 horas, weón, hay que ser creativo, po, weón. Sí, pues. Y la gente le empezaba a llevar, le mandaban queso al ratón, y nos dejaban queso, y nosotros comíamos queso toda la noche. Y me dice, weón, no te puedo creer. Sí, weón, sí lo hago yo. Me dice, no sé qué. Tac. Y me propone hacer una sección en el Mecano, que fue primera temporada de Mecano, que se hacía los días sábados, lo conducía la Vero Calabi. Estamos hablando de un Mecano pre-H, pre-éxito. Era un programa... Mecano inicial. Claro, Un MVP. Proto Mecano. Y paralelamente, estoy como productor enseñándole a gente que está postulando para dar el informe del tiempo. Entonces le explicaba en un croma, hoy día todos estamos familiarizados con un croma quizás, Sí. una pantalla verde que te permite poner imágenes atrás, pero en esa época era, puta, para Novedoso, algunas po. personas era como, ¿qué es esto? Como... Entonces mira, se paran aquí y les explicaba yo, allá al lado hay un monitor para que vean la imagen para este lado, se ponen para acá y hay otro monitor acá al frente, aquí dan el informe, entonces iban muchos meteorólogos, no pasaba nada, modelos, hombres y mujeres, algunos sí, algunos no. No pasa nada. ¿Te refieres al rating? No, Así. no pasaba nada. Los que tenían que elegir no les gustaba, no encontraban a una persona que tuviera el conocimiento de meteorólogo y las habilidades comunicacionales Ya. para presentarlo. La mezcla. ¿no? Claro. Y no, entonces empezaron a buscar con modelos, con actrices, con actores. Y un día falló alguien que no llegó, estaban por turno. A las 3 tenía alguien, no llegó. Me dice, no llegó Juanito. Ya, ¿qué hacemos? Esperamos. Y me dicen en hueveo, me dice, ¿y tú que le enseñé todo? ¿Por qué no lo haces tú? Ahí tú nunca has tocado televisión todavía. Yo era productor, estaba detrás. Sí, pues está detrás. Entonces me dicen, ¿por qué no lo haces tú? Pero con risa, pues, weyando. Digo, seguro que me da miedo, lo hago, pues, a ver, hazlo. Y partí a vestuario, me puse un traje, una chaqueta, fui a peluquería, maquillaje. Como yo ya las conocía todas, entonces le dije, oye, me van a probar para el tiempo. Weón, puta, me ayudaron. Me habían hecho un peinado así como con un brache, una weá. Y llego. Todos cagados de la risa, los camarógrafos. Oh, todo. ya con el show. Y lo hago en serio. Y dije, bueno, mira, ya, te vamos a poner la torta, es decir, Está bien. en la edición entre todos los gallos. Y lo veo un gerente y dice, ¿y este weón quién es? Un periodista, le dicen. Ya, este weón que lo haga el fin de semana. ¿Estáis seguros? Le dicen, sí, es el único weón, si el otro bueno, no habla, que lo haga este weón. Me dicen, weón, te eligieron a ti. Digo, me está weando, la broma ya fue muy lejos. Me dice, weón, tienes que hacerlo el fin de semana. Digo, me estáis hueveando. Dice, pero ¿sabe que soy yo? Eso es lo otro, me dijeron. Creen que es un periodista, así que no te vean. ¿Cómo que no me vean? Puta, escóndete, po, que no te vean. Y llegó el fin de semana, hice el tiempo, y el lunes andaba escondido, po, para que no me vieran. Para que no cacharan, porque cuando el gerente, Iván Varas, después se enteró, porque era imposible estarse escondiendo. Po, Sí. si me veía, pero el tema era que no me relacionara con el weón del tiempo. Nos quería echar a todos porque sentía que le habíamos mentido. ¿Y yo qué culpa tenía? ¿Y por qué no weón? quisieron contarle? No entiendo. No importa. Porque si le dicen el asistente de producción que hizo la práctica hace 6 meses, me va a decir, váyanse a la chucha, tráiganme profesionales. Entonces, Claro, ya, era no, el que hizo el casting es un profesional. No me traigan a este pendejo, pues así el goma. Entonces, claro, pues, entonces cuando se enteró se sintió ofendido. Sí, Entonces, obvio. ellos le dijeron, weón, pero te hemos presentado como 50, weón, y no te gusta ninguno. ¿Te gustó este? Lo hizo el fin de semana, lo hizo bien. Ya, pero no hay plata. No ahorramos ese ítem. Entonces me dicen, ya, no hay plata. No importa, vamos. Pero si hubiera sido un personaje, habría plata. Claro, pues, era un ítem, eso, se ahorró el ítem porque tenían que pagarle a alguien. En esa época eran como 8 gambas que le tenían que pagar por hacer esos días, que no eran O todos. sea, los el días. enojo se le pasó por 8 gambas. Claro, él vio el Excel y dijo, ya, no hay plata la weá. Y yo dije, ya no importa, vamos, hagámoslo, weón. O sea, entre juego y oportunidad era bueno. Y ahí me pasó un tiempo que no me pagaron para llegar a tu pregunta del millón. Pero cuando cambiaron el gerente, llegó uno nuevo, Fernando Mans, y yo fui a hablar con él. Le dije, oye, te hago esto, todo el cuento, y la weá, pero no me pagan. Pero ¿cómo no te pagan? No, me pagan por esto. Ya, puta, 1 millón.
Y yo de nuevo, "Ay, que no se me note la sonrisa". O sea, ahí pasaste como de 30 lucas al millón. Ya estaba ganando un poquito más. Ya. Había subido, pero estaba como en 120, 150 lucas. Ya, pero también un chiste en Un comparación. millón por hacerlo eran como 8 veces. Y yo, sí, bueno. No es lo que esperaba. Pero no, yo sí, bueno, sí, en el fondo esperaba. Y salí de ahí, yo creo que salí pálido. Porque mis amigos que eran del equipo de producción que estaban ahí esperando. Porque la opción era que me echaran cagando. Que más encima venía a cobrar, güey, chao. Entonces salgo pálido y me quedan mirando con cara. Te echaron. Dije, güey, me van a pagar. Vamos a almorzar, mierda. Y fuimos a celebrar, porque era como el triunfo de todo. Qué buena. Y Qué ahí fue entretenido. el primer palo. Qué bonito. Qué bonito. que fue Y choro. pregunta, nada que ver, pero ya cuando esta carrera empieza a ser en ascenso, estas lecciones de tu familia, el ahorro, el saber que la plata, pese a que hay tenido una carrera vertiginosamente buena, pero siempre está el concepto como yo, de guardar un porcentaje en caso de que se acabe. Sí, durante años, entre esa mezcla entre síndrome del impostor, decir, pues en realidad a lo mejor no lo hago tan bien, weón, y estos gallos como, ya, lo del tiempo fue porque puta estaban aburridos, que no aparecía ni un huevón, y por eso me dijeron, ya, weón. Ya, pero a la gente igual le gusta, sí, pero no sé. Ya, después fueron saliendo otras pegas, lo de Mecano, esto, y siempre como que me celebraban, sí, ya, pero me celebran que son amigos, no sé. Como que siempre Ah, no te la creí hay una tanto. parte de uno como que se tira para abajo. Como que no te querés creer el cuento mucho y que se te vaya lo humo. Y yo creo que te ponía un lastre para poner los pies sobre la tierra. Y siempre pensé, ya, y el próximo año, y qué voy a hacer después, y si me voy ahora, ¿qué más hago? Me aparecía la cara del orientador diciéndome que solo servía para la tele o para los micrófonos. Entonces, ¿qué hago? Si me echan, ¿qué hago? ¿En qué voy a trabajar? No sé, puta, volveré a la consultora de marketing, estarán funcionando todavía. Ya, yo sí, ya, pero puta, me las arreglaré. Entonces, tenía cultura de ahorro, de guardar. Nunca he vivido sobrepasado en términos de vivir, no sé, podría vivir hoy día quizá en una casa más grande, pero no Ya he no te ha sentido bajado la la necesidad. tentación del crédito y O de sea, hacer- la tentación sí. Y de pronto, weón, ay, me encanta mirar portal inmobiliario, casas. De pronto veo unas casas, ¡ay, qué rica la casa! ¡Qué gana de vivir ahí! Y digo, ya, pero ¿para qué si la que tengo estoy súper bien? Entonces, o el auto, la tentación de un Ay. auto deportivo, otra más, ¡ay, qué rico! Un Porsche, que son maravillosos. Pero, no, andan en un auto bien, todo, pero tranquilo. Y yo creo que eso me ha ayudado mucho. Años después, cuando me casé por segunda vez, mi mujer ha sido clave también en eso, de Ya. ordenarme. También es ordenadita. Ella es súper cuadrada. Mira. Es súper cuadrada. Es periodista, pero tiene mentalidad de ingeniero. Y ordenamos para invertir y todo el cuento. Ya no Qué solamente buena. ahorrar, sino que invertir y tener pasar tranquilo. ¿Y en qué inviertes? Y básicamente bienes raíces. Es como lo principal que siempre, me encanta. invertimos. Porque en algún minuto dijimos, ya, probemos renta variable, no sé qué. Pero, weón, era un día estabas feliz, el otro día estabas con depresión. Sí. Puta, un día, weón, descorchando champaña, el otro día tirándote un bidón de parafina. Era muy... Entonces dijimos, no es lo nuestro, no nos gusta este riesgo, lo estamos pasando mal. Teníamos asesoría, por supuesto. No. Vámonos a algo que sea a nuestra escala, que no se nos deje tranquilo. Tampoco tenemos grandes ambiciones, no queremos hacer la gran pasada. Entonces empezamos a invertir en bienes raíces. Bueno, y departamento enfocado en inversión. Exactamente, tenemos departamentos para arriendo, Bueno, hemos comprado terreno, bien. etc. Me gusta ese mundo ahí. Y acá hay dos preguntas que se me surgen. Que tú tienes una hija. Una alma. ¿Cuántos años tienes? 8 años. ¿Ha sido tema? Porque tú me dijiste que en tu familia, primero población, después pasar relativamente bueno porque tu papá logró mantener el equilibrio, después un bajón económico, y yo creo que a tu hija le tocaba una historia nada que ver. Sí. Conversar, yo sé que es muy chiquitita, pero a veces se No, hablan lo de temas hablamos. económicos y Lo entender. hablamos siempre Mira, hasta el nivel que pueda entender. obvio. O sea, desde... Primero, a que Alma costó mucho que llegara. Nosotros tuvimos muchos años en tratamiento. Entonces, cuando se dio y todo, mis suegros estaban vueltos locos. Mis papás ya habían fallecido los dos. Pero mis suegros estaban... Entonces, las primeras navidades eran como, weón, lleno de regalos. Entonces, hablarlo con ellos y, weón, solo un regalo, por favor. Para que... Puta, se nos ofendieron, ¿no? Pero, bueno, ya, para que entendieran que no. Y ya no es después contra cuando- ellos, claro. porque, Y ya después cuando Alma más grande,
es como ya, perfecto. ¿Qué le vamos a pedir a Santa Claus, al viejito Pascuero? Tal y tal cosa. Ya. ¿Y qué le vamos a llevar nosotros los niños que el viejito Pascuero no lo va a visitar? ¿Cómo así? Claro, porque el viejito Pascuero no puede llegar a todos lados. Hay niños que quizás se van a quedar sin regalo, entonces qué triste. Quizás si nosotros le llevamos algo de lo que tú tienes que utilizas menos, que esté bien, Qué se lo bonito, podríamos llevar. buena. Ya, buena. Entonces, todos los años, en noviembre, se hace un apartado de juguetes que usa menos, pero tienen que estar en buenas condiciones. Obvio, sí. Nada que esté al pedo. Y eso lo seleccionamos, lo dividimos y lo llevamos a un sector cerca de nuestra casa donde hay gente más vulnerable. Entonces le explicamos. No todo el mundo tiene las posibilidades. No sé. En mi casa hay piscina. Un día la veo reclamando contra la piscina, no sé por qué. Entonces, entiende. Tú hoy tienes la ventaja de tener una casa que tiene una piscina. No todo el mundo tiene esto. No todo el mundo tiene lo que tenemos a nuestro alrededor. No es que nos sobre ni que seamos millonarios, pero hay que entender que esta no es la realidad de todo el mundo. Por lo tanto, hay que primero agradecer a Dios, a la vida, a Buda, a quien estimemos conveniente. Primero, dar las gracias. Somos personas afortunadas. Segundo, que esto significa trabajar. Cuando tú a veces me dices, pucha, que yo no estuve, que el fin de semana, que tuve que viajar, es porque tuve que trabajar, porque tuve que viajar fuera de Santiago para ir a hacer un evento, para poder financiar esto. O que tu mamá también trabaje. Todo. Entonces, de pequeño hay que meterle esto, porque de verdad la posibilidad de que se cree una burbuja es muy grande. Sí, po, es así. Y yo creo que uno no cumple su rol de padre si no se lo explica. Porque yo creo que todos los papás queremos que nuestros hijos nos vivan Lo que uno vivió las es que fue pellejerías difícil, que uno obvio. pasó. Pues, bueno. Puta, yo pasé hambre, pasé frío, de verdad. Entonces yo no quiero que mi hija pase hambre, no quiero que pase frío, pero tampoco quiero que se críe en un mundo de Hello Kitty. Pues. Que lleguen la Raptor a la universidad diciendo... "Ah, No, un día no voy a hacer eso. Perdón. Pero no, ni una posibilidad de que lleguen una Raptor. No la tuve yo, la tenía yo. No. No. Eso te preguntaba, pero nada era un tema nada que ver, porque justo salió en una conversación de nuestro entrevistado anterior. Tu primer auto fue auto financiado por ti Financiado por mí. y mientras estabas en la primera Financiado pega. por mí. Estaba trabajando en la radio El Conquistador. ¿Ya? Había llegado ahí también. Llegué a hacer una práctica. Conquistado, o sea, esto ya pasó. Toda esta parte de la Colo Colo fue mucho después Sí. de esto. Yo renuncié a la Colo Colo cuando la cambió de dueños. Y los dueños eran dueños de unas pulseras magnéticas. Y ahí yo arranqué. y después, mucho tiempo después, llegué a hacer un reemplazo a la radio Para Ti primero. ¿Ya? Con Jaime Dabañino en la mañana. Antes de Julito Videla. Y me quedé trabajando y ya tenía la radio Para Ti, Radio Conquistador. Y estaban preparando un programa con la doctora Cordero. Y les gustó lo que yo hacía y me ofrecieron trabajar con ella. Y entonces me quedé trabajando ahí en la Radio Conquistador, que estuve más de 10 años trabajando ahí. Harto. La Radio Conquistador queda en Huechuraba. Entonces, la opción que yo tenía era que me pasaran a buscar todas las mañanas, como 2 horas antes de que yo saliera al aire. Como una liebre. Así. Claro. Pero era la única opción de llegar para allá. Entonces dije, no, necesito un auto urgente. No sabía manejar. Tomé curso para manejar y empecé a buscar, pues, ya, un auto así como chocadito, porque yo asumía que lo iba a empezar a chocar de buena primera. Pues. Entonces, que ya uno que Bien venga racional la que- decisión. sí. Dijiste, mi primer auto tiene que ser tiene que ser- para el golpe. Y justo aparece una posibilidad de comprar un Peugeot 206, que era el auto que la llevaba en ese minuto. Era rico, era bonito el diseño, todo el cuento. Y la radio, que estaba al lado de Peugeot, el abogado de la radio era el mismo abogado de Peugeot. Y mi polola y yo queríamos el mismo auto y él nos hizo un descuento. Bueno. Entonces, tomamos ese descuento y pagamos. Yo tenía la plata ahorrada y ahí lo terminamos de pagar. Buenísimo. Y ahí, sí, El primer auto. el primer autito, lo amé. Mi 206. Es gris. como yo mi primer Corsa. Ese fue mi auto. El Corsa. Y le decía, Era "Taqui- opción taqui". también, Sí, era pero rico el Corsa. la época. Full sin aire se llamaban en esa época. Era, así le decían. Full, cero sin aire. Y con Con la manilla. Con manilla, sí, todavía, po. que radio cassette. Y Sí. le cambié la radio y le ponía una radio. Yo le puse esa radio que sacaba. sacaba una pantalla. ¿No? ¿Te acordás? Yo me O creía veces que el- lo sacaba entero y andaba con la cuestión con un maletín. Sí, de verdad, para que no se la al lado. robaron. Sí, para que no se lo robaran. Ya, tenía que andar con la weá colgando encima. O si no, exponerse. Claro, porque te la llevaba y el seguro no la costeaba. Pero Era las más mantequilleras no. Era un show, man, sí. ¿Cuándo pasa? No sé si ese fue un hito importante, pero mentiras verdaderas. Súper. Para mí es punto de inflexión en mi carrera. Mira, Sí. ¿cómo fue eso? Otra vez, de nuevo, se repite la historia. Yo estaba trabajando en la red, llegué a ser
reemplazos al pollo en conserva, que se habían ido de vacación Claudia con el pollo. Y me quedé ahí. Y nos fue bien y todo. Ya. Entonces cuando volvieron, me pasaron al Así Somos, que iba a la noche, para ser del panel, pero porque el pollo se iba a hacer otro programa. Ya. Entonces la idea, cuando el pollo se fuera a otro programa, yo me quedaba conduciendo el Así Somos. Que era como weón, que te dejaran a cargo de Otto Kraus, una juguetería que había muy famosa acá en Chile, porque era un programa de pasarlo bien, de reírse, había Sí. cultura chupística, hacíamos cuerpos pintados de modelo, Hamaca Sutra, googleen Hamaca Sutra, se van a encontrar unos videos maravillosos de papá. Bueno, lo pasábamos la raja y era un carrete diario. Era un carrete, sí. Entonces lo estaba pasando muy bien y fallece Felipe, Camilo Vaga, no es lo que pasó, Juan Fernández, la Claudia con el pollo sienten mucho la muerte de Felipe, eran muy cercanos, se van con una licencia médica, algo pasa ahí, se pelean con el canal y los terminan despidiendo los dos. Mira. Hubo demandas después donde la red perdió. Demanda, heavy, quiebre, cagazo, como en los principales rostros del canal. ¿Qué va a pasar con el matinal? Entonces dije, chucha, capaz que me tiren a mí el matinal. Puta, lo estoy pasando también en la noche de hacer un matinal, qué cacho, weá, pero bueno, la vida dirá. Y contrario a eso, me dicen, el programa nuevo que estaba haciendo el pollo se vota y vamos a hacer otro. Y días atrás, un día que el pollo no fue, tenían que probar panelistas y me piden a mí si podía bandejear a los panelistas. En el fondo era una cámara apuntando al panelista, yo estaba afuera ¿Eh? y era como tirarle cosas para verlos cómo se soltaban. Entonces yo les tiraba provocaciones, frases, chistes, como que los entrevistaba. Obvio. Y eso les gustó. Entonces me dijeron, bueno, necesitamos que hagas eso, pero en el nuevo En programa, vivo, que en se el va a fondo. llamar Mentiras Verdaderas, y va a ser de entrevistas a políticos, a gente del espectáculo, con un panel también, que van a comentar las noticias del día, el panel sin lucro se llamaba, y esa es la idea. Y le dije a Javier Urrutia, le dije, no, perdón Javier, tú eres el director ejecutivo, pero yo creo que estás muy equivocado. O sea, yo no tengo nada que ver con eso. O sea, estoy hueveando todas las noches, Tomando pintando cuerpos de tomando modelo, cuerpo de modelo. haciendo el cultura chupística con Salfate, haciendo Macasutra, que me voy a poner ahora a entrevistar a un ministro. O sea, weón, ¿qué credibilidad puedo tener para eso? Me dice, no, eso se construye, lo vamos a hacer. Pero Javier, le digo, por favor, no me saques de la otra weá, estoy tan bien. Me dice, weón, es que es la única opción que tengo acá, eres mi carta para esta weá. Por favor, confía. Mira, Tú, o sea, tú no lo habrías hecho. O sea, de buena primera yo encontraba que era pegarse un disparo. Yo sentía que si seguía en el Así Somos iba bien encaminado. Ya, bueno. Donde manda capitán no manda marinero. Más que ofreciéndome me lo estaban imponiendo. Ya. Entonces empiezo a preparar para el programa. Y al principio nos fue como el orto. Pero pésimo. Muy mal, no pasaba nada. Yo las entrevistas que hacía, yo sentía que no llegaban a ningún lado, estaba nervioso. Me había puesto a leer, según saqué mis cuadernos de periodismo para géneros literarios, la entrevista, leía libros, empecé a estudiar. Empecé a mirar a otros entrevistadores, tratando de copiarle cosas. Y un día el productor ejecutivo me dice, ¿sabes qué? Pues yo andaba con las weás como si fuera a la universidad. Déjate leer, weón, me dice. Suéltate. ¿No? Y suéltate. Trata de ser tú, weón, como cuando estamos echando la talla. Búscalo por ahí. Búscalo como una conversación. No te obsesiones con sacar la cuña. No te obsesiones con... No. Disfrútalo. Pinta cuerpo. Veamos qué pasa. Claro. Me dice, weón, disfrútalo. Disfrútalo como disfrutabas en la season. ¿Ya? Y claro, una cosa que te lo diga y la otra es poder hacerlo. Y de a poco, un día metimos una muy buena entrevista, no me acuerdo dónde qué, como que empezó a salir los cuadraditos que sacaba Lun, se empezó a comentar el programa, empezamos a viralizar los contenidos en redes sociales, hicimos una estrategia, fuimos los primeros que tuvimos una estrategia de viralizar contenido. Entonces, cuñas que habían buenas en la entrevista, Era las Facebook, tirábamos me rápidamente a Facebook y Twitter, que ya Twitter, estaba, ya. y se replicaban, empezó a hacerse conocido el programa. Y bueno, de pronto así como ¡guau! Y creció y el programa se convirtió en un éxito y de pronto puta, me celebraban ser el mejor entrevistador de Chile y premios por eso, premios a mi entrevista, me invitaban a universidades a hablar de la entrevista y yo decía, weón, ¿qué pasó aquí? ¿En qué momento pasó esto? Y el programa se instala. Y ahí después era como el éxito y renovarse en el éxito. Y empezaron a surgir, no sé, desde los Viernes sin Censura hasta los paneles con historias con la doctora Cordero, con Dr. File o con otros tantos más, con el profesor Parvex, que también fueron marcando hitos.
Y se fue. Y se fue una dando. reputación que se armó en ese contexto que tú no querías ir primero. Pero que me costó Qué lágrimas, literalmente lágrimas, porque yo llegaba a la casa y decía, pero ¿por qué me pusieron a hacer esta weá si no sirvo para esto, weón? Si lo mío es lo En las otro, primeras que partiste mal, en el fondo. entretención, claro. Pero claro, yo me sobreexigí y me equivoqué en el camino, porque yo pensé que dándole mucha cabeza iba a lograr algo, porque yo pensaba que la entrevista era Se mucha suda, cabeza. sí. Y había dejado fuera la emoción. Había dejado fuera mirar al entrevistado, Obvio. ver cómo se sentaba, Se que te hoy día, olvidó que hoy día tu- que ya lo tengo interiorizado. Que cuando tú entrevistas a alguien, yo lo miro, estoy mirando cómo mueve las manos, la inquietud, la incomodidad. Yo te acabo de decir eso, de inmediato, y bueno, te acabo de decir, yo le miro la mano y tú dices así. Al tiro. Que es algo súper natural, porque si me está observando, me está midiendo. Y que no es que sea como esos que se engrupan y dicen, se rascó aquí, por lo tanto está recordando No, la ya. infancia, que lo violaron. Weón. ¿Qué es eso, weón? Pero hay muchas cosas que de verdad te entrega el entrevistado cuando tú lo miras. O como dice algo, si dice algo entre líneas, donde hay que meterse en vez de estar mirando la pregunta siguiente. ¿Cachai? Eso es como cuadramientos que uno te meten a veces en la escuela de periodismo. Siento que como que se te había olvidado lo que aprendiste en misa. Nada que es loco, pero que tú dijiste que te gustaba Mira, mirar cómo la gente... Tal cual, la reacción del que tienes al frente. A mí me hacen hartas entrevistas de estudiantes, entonces a veces les digo en broma, cuando veo, porque llegan a veces nerviosos, yo lo entiendo, Obvio. sí, todos pasamos por ahí, entonces llegan con su cuestionario de preguntas. Primera pregunta, ¿a qué edad conociste el amor? Entonces digo, bueno, ya, no sé, a los 18 años, no sé qué, y una polola, y yo iba para allá, y justo atropellé a una persona, la maté, pero yo alcancé a llegar y todo el cuento. Y el bueno no cachó que le acabo de decir que maté a una persona entre medio. Po. Y va la siguiente pregunta, ¿te fumaste un pucho después de...? Entonces después le digo, weón, como O sea, ejercicio, escucha lo que te estoy diciendo, porque te dije que maté a una persona. Me dijo, ay, eso sí, pero es que no sé. Weón, es parte del aprendizaje, insisto, no lo hago de mala onda, lo hago porque todos pasamos No, por pues, ahí. y tienen que aprender, pues, sí, es Y verdad. así aprendemos todos. Bueno, Es mentira en todo caso, no tengo nada. sí, Todavía. como el Joker. Así es. Oye, puta, esa escena. cuando Esa matan escena al es muy aviador, buena. Sí. Igual me dio pena, weón. Sí. Que pudo haber sido yo. O podría haber sido tú. Será. Bueno, la famosa entrevista, la lágrima esa, me imagino que obviamente eso fue espontáneo, real. ¿Eso fue también un hito importante? ¿Tú dices lo de Rodrigo González? Sí. La broma de Rodrigo. ¿Eso? Sí. Eso sí. Sí, real, 100% real. Se dio... Es una broma antigua. Es una broma... De hecho, es más, Rodrigo no lo sabe, yo ya se la había hecho a Rodrigo. Y no se acordó. Pero es que Rodrigo no la escuchó. Porque muchos años antes en el Club Chocolate, animando un evento solidario de humor, yo digo, bueno, nuestro siguiente invitado es alguien a quien yo le debo mucho, y cuento la historia. Y la mamá se paró para pagar la tele, Rodrigo González. Y él sale, no escuchó. Escuchó su nombre y salió. Estaba Y hartado había como pasado atento. y esa talla yo la tenía ahí como en el En inventario. el material. Ahí... Y ese día estábamos al aire en el Abrazo de Gol y estaba la Natalie Niclú y ella cuenta que cuando yo estaba en el colegio, Rodrigo fue a dar una charla vocacional. Y eso a ella también la había movido en parte para ser actor. Y Rodrigo, que es muy emocional, escucha esto y se emociona, porque dice, puta, en parte de lo que yo dije, te motivó a ti, weón. Qué bonito. Pues, Y sí. no sé por qué, se me aparece la talla. Tac. Y yo, en fracción de segundo, digo, ya la tiro. Digo, perdón, prometí que no iba a dar nombre, perdón, pero voy a contar algo. Y cuento la historia. Entonces los pillé a todos con los pantalones abajo, porque estaban todos emocionados, de dirección. En un minuto, Andrés Otier, era el editor, gran amigo, me dice, ¿para dónde vas? En la muela. ¿Para dónde vas? Y hago un gesto así como tranquilo. Y remato con la talla. Y lo bueno es que rematé justo a tiempo porque Rodrigo estaba emocionado. Si lo hubiera alargado más, se podría haber guateado. Que Sí, alguien porque haya, mucho llanto. Ya no, o que alguien la haya parado y te quema el chiste. Entonces la reventé y reventó arriba y quedó como un clásico. Como un icono. A mí, donde voy me la recuerdan. Me dice, y a Rodrigo más. Me la mandaron ayer para que la Me recuerde. la mandó. Rodrigo, que ahora está en el canal grabando unas cosas para una película, entonces me lo encuentro todos los días. Me dice, weón, ¿dónde voy, weón? Me habla así, que vuelva lo lento. Y le dice, ¿a dónde voy? Me acuerdo. Incluso lo incorporó en sus chistes. Y yo, weón, que sale ahí llorando. En sus rutinas la presenta. Bueno. No, fue de esas, a mí me gustan esas cosas que tú contas en serio y terminan en
en chiste, porque Sí, te po. pillan descolocado. Y la uso mucho en mis programas. Y a todo esto, ¿alguna vez te has tirado como de stand-upero como formal en eso? ¿Te gusta el humor así Me fuerte? encanta el humor. Me gusta el humor. No concibo la vida sin humor. Creo que yo veo en el programa que tengo la cajita sagrada del humor. Cuando digo algo, porque el humor te permite decir pesadeces, po. Sí, pues. Entonces, pues, no sé, el otro día le pegué un palo a propósito ahora de la licencia médica de los viajes. Puta. Entonces dije, hoy me quiero enfermar, quiero viajar, quiero una licencia médica. Alguien tendrá que alguien tiene, empecé a un talonario, pero tú tenías yo. Entonces empezamos ya, dije, si las cajitas sagradas del humor. El humor te permite decir muchas cosas. Yo creo que el humor es clave para todo. Sí. Los peores momentos, los mejores momentos, siempre el humor. Pero pretender ser comediante, yo creo que es tomarse una atribución que no tengo tantas herramientas. Ya. Me lo han propuesto, me han dicho, lo métete, todo, pero no sé, me causa todavía pánico. Que aparte es partir, no de 0-0, pero es partir una faceta nueva en algo que ya está diciendo bueno. Sí, lo he hecho. Edo Caroe, por ejemplo, sus primeros shows, yo se los abría en el Nescafé de las Artes. Mira. Y entraba y contaba un par de cositas, un chistecito, un chiste que lo alargaba, lo amenizaba por aquí y por allá. Cuando hacíamos los sin censura, la gente mandaba chistes y yo los tenía que contar. Entonces tuve que ir aprendiendo ahí, mirando. Fui criado entre llenas, pues, bueno, con Don Carter, el profe, Charlie Badulaque, bueno, todos los buenos comediantes, el Tato Cifuentes, pues, donde la fruta, el Alex, no sé. Y yo aprendo, yo miro y aprendo. Entonces, tomaba cositas de aquí y de allá para ocuparla, porque tenía que estar a la altura. Para mí era el día más difícil de todo, porque tenía que estar de igual a igual con profesionales de los Obvio, sonidos. Y bueno. teníamos que estar ahí representando. Entonces, me gusta, sí, pero no me atrevería todavía a hacer algo en ese sentido, así como más profesional. Ya, te entiendo. Pregunta para tu cámara en este caso. Hola. Porque he dicho hartas cosas muy bonitas y también si te encontráis, me dijiste que he hecho charlas tanto a jóvenes como a empresas, Sí. pero en este caso pensando más a jóvenes, este programa, yo quizás ni siquiera lo ven jóvenes, pero deberían. Nosotros los jóvenes los vemos. Pero consejo, así como de lo que has vivido y Sí. las oportunidades que has tomado, cómo las has tomado, que le podrías dar a cabros que de repente andan perdidos, no saben qué hacer, o están buscando cómo ganar más, cómo generar más lucas, en torno a eso, en el fondo, cómo ir creciendo tomando las oportunidades que tienes, aunque sean difíciles. Yo creo que lo primero es sentirse desafiado y no sentenciado por la vida. Ya. Para lo que quieras hacer. No creas que porque es donde naciste, porque eres como eres físicamente o no, porque por lo que sea, no te sientas que eso te sentencia en la vida. O sea, desafíate. Si tú crees que eso te aleja de tu meta, bueno, desafíate a acercarte más, pero eso significa moverse, salir, leer, aprender, estar como en mejoría constante. Para eso es importante leer. Y hoy día leer está al alcance de la mano. Pues, ¿sí? Internet es eso, es la posibilidad de acceder a cultura maravillosa. Puedes aprender idiomas gratis en Duolingo, puedes aprender de filosofía en aplicaciones, puedes mirar. Hay tanto donde se puede aprender hoy en día. Sí. Y yo creo que movilízate, haz lo que te gusta, estudia, aprende todos los días, lee. Tómate como hábito leer al menos algo una vez al día. Que te quede la sensación de que aprendiste algo nuevo un día, un dato curioso, alguna cosa extraña, cualquier cosita que te permita, no sé, tener una conversación con alguien en un momento X puede marcar una diferencia. Yo creo que lo otro es las antenitas de vinil que tenía el Chapulín Colorado, que decía mi antenita de vinil, eso límpialas todos los días para ver dónde están las oportunidades en la vida. Yo creo que hay hartas oportunidades. Sí, vive una sociedad donde la cancha es dispareja, todos lo sabemos, pero si nos vamos a quedar solamente en la queja, no vamos a lograr nada. Pero mira oportunidades, busca. Quizás una cosa que puede ser simple, te puede derivar en algo. Mira un poco más allá la jugada. No te quedes solo con el pase a tu... Piensa que este pase va a dar allá y a lo mejor te devuelve. Y agradecer. Yo creo que también uno cuando da las gracias... uno se conecta de alguna manera que no entiendo con algo mucho más positivo. Yo creo que por lo menos para mí me ha servido mucho. A mí me han invitado a dar charlas a la legua
donde yo me viví hasta los 18 años. Y yo decía, pero ¿cómo le explico a un cabro que sus papás están metidos en la pasta base o que están presos que yo tuve papás atinados? Porque lo que yo he hecho, avanzado, he podido avanzar, es porque tuve papás atinados. Sí, Es el po. mérito de ellos, que me enseñaron y me educaron. Entonces, a veces es difícil decir, mira, a mí me resultó esto, ¿a ti también? No. No, po. Pero hay cosas que funcionan siempre. ¿Cómo esta? Moverse, agradecer, mirar oportunidades. Yo creo que eso siempre va a funcionar. Que funcionen 8 de 10, pero que te funcione alguna vez, po. Pero que no te quedes con las ganas de haberlo hecho y no haberte desafiado alguna vez en la vida a pretender hacer algo. ¿Y te ha tocado juntarte con compañeros de colegio más ahora último? Sí, tenemos un grupo Bueno, de memes. de colegio de los que salimos de cuarto medio. Nos juntamos, hace poco estábamos ahí haciendo cadena de oración por un compañero que quedó intubado, el Luguito, y que afortunadamente salió bien. Nos movilizamos y tenemos una muy buena relación. Estamos todos cumpliendo 50 años este año. Sí, bueno. Entonces, yo fui de los primeros en caer, porque yo estoy cumpleaños en enero. Entonces fui de los primeros en caer, 50 años, ahora los que vienen. Tenemos una muy buena vínculo y una muy buena relación. Lo mismo con los compañeros de audiovisual, que también me junto, o con los de periodismo, con algunos que todavía tengo contacto. Uno no puede olvidar de dónde viene, o sea, que uno debe saber en la vida para dónde quiere ir, pero nunca olvidar de dónde venir. O sea, el camino es lo bonito. Hay un poema maravilloso que se llama Ítaca. Por favor, googlelo. Es de un griego que se llama Cavafis, que habla de un viaje a un lugar que se llama Ítaca. Pero la gracia del poema es que te va contando lo que puedes encontrar en el camino. Porque en el fondo el camino es El entretenido. el Bueno. entretenido. Esta historia que se contó. Exactamente. La meta es una meta volante. Llegas a Ítaca y después vas a querer ir a otro lado. Entonces no puede ser la meta en sí mismo un fin. Es lo que vas encontrando en el camino, la gente que vas conociendo, las cosas que vas aprendiendo, las oportunidades que vas descubriendo, las veces en que pudiste ahora tú devolver la mano, porque también eso es clave. Yo te conté que a nosotros nos llevaban cajas de mercadería. Sí, po. Entonces, cuando a mí me piden hacer eventos de beneficencia, y te dicen que Dios se lo pague. Y dije, no sé, a mí Dios me pagó hace rato, yo estoy devolviendo el vuelto, porque a mí Dios hace rato, Dios, yo no soy católico, o lo que sea, conmigo ya fue generoso. Yo hoy día estoy tratando de dar la gracia de vuelta, porque tiene que ser así, porque, como dice la canción de Drexler, cada uno da lo que recibe, y luego recibe lo que da. Bueno. Todo se transforma, como dice la canción de Drexler. Pedazo de canción, por lo demás. Es verdad, pedazo de canción. Sí. Lo último, y con esto termino. ¿Ya? ¿Cuántos ahorros tienes? No. Bueno, No. traje la cartola. De la cartola. Sí. No. La última pregunta era básicamente porque dijiste, tenéis seguro señora. Y no sé si se puede saber, pero la parte, por ejemplo, el contexto económico de una separación es muy duro. Y también emocional, obviamente. ¿Tu hija es de segundo matrimonio o el primero? Del primero. O sea, perdón, del segundo. Sí, es que tengo otra que no puedo reconocer. No, con mi primera mujer, con Mónica, que hoy día tenemos una muy buena relación, queríamos caminos distintos y no nos dimos cuenta. No podíamos decir que éramos niños cuando nos casamos, estábamos cerca de los 30 años. Pero, no sé, por la felicidad era Viña del Mar. Yo me quería ir por la ruta 68, ella se quería ir por el Troncal. Entonces, no congeniaban, no. no. Y es difícil darse cuenta, pero hoy día ella es sumamente feliz y yo soy sumamente feliz. Bacán. Entonces, no tuvimos que pasar por una situación así incómoda porque no habían hijos tampoco, Sí, pues no habían tampoco hijos. habían grandes posesiones económicas, fue una división más bien sencilla. Hoy día sería mucho más complejo. Hoy día sería mucho más complejo. Pero yo creo que al final hay costos que uno tiene que asumir en la vida, Sí. los costos emocionales, pero es mejor hacerlo y darse oportunidades que pretender que para evitar un dolor hoy día vamos a Amarrarse. prolongar una agonía que es Totalmente. injusta para todos, para todos. Totalmente. Oye, ha sido realmente un gustazo Igualmente. tenerte aquí. Muchas historias que no tenía idea. No sé si ya las he contado en la entrevista, pero yo por lo menos conozco a una persona. Algunas las inventé recién, pero está bien. Bien. No, son todas reales y nada, agradezco porque al final yo siento cada vez que cuento algo parecido a esto, en las charlas y todo lo demás,
Lo único que pienso son en mis papás y la gratitud que tengo por ellos, que desde su espacio, ninguno de los dos profesional, como te lo había dicho, ni Sí. nada, me inculcaron cosas que Muy bonitas, para mí sí. han marcado la gran diferencia. Totalmente. Ujú. Y probablemente hoy día deben estar felices mirando. Yo espero que estén Sí. orgullosos siempre. Sí, bacán. Un Ujú. gustazo. Igualmente, amigo, gracias a todos. Qué bueno estuvo el capítulo, pero recuerda, como siempre, suscribirte y dar like al episodio. Comenta si quieres un invitado especial y anda también a nuestro canal de Spotify. No te pierdas ningún capítulo. Este programa es realizado en Espacio Cubo, el punto de entrada para desarrollar tus grandes ideas. XTV, el mejor lugar para empezar a invertir.